Bueno, hola muchachos, entonces vamos a seguir con la clase. Listo, nosotros habíamos quedado en las estructuras de similitud, que son estas, ¿cierto? Y vamos a pasar a la gradación, de los módulos o de las formas, ¿listo? Entonces, digamos que acá en esta primer ejemplo, en esta estructura, tenemos una estructura de similitud, ¿cierto? Son unos círculos como con una entrada aquí, parecen una C, pero están, digamos, dispuestos en el formato de una manera aleatoria, ¿cierto? No tienen como esa, ¿qué se puede decir? Esa coherencia. Listo. En la imagen B ya vemos algo más estricto. Son los mismos módulos organizados de una manera consecuente. Gradación, ¿cierto? Como va gradando el tamaño de la parte interna, el oscuro, la parte negra, y cómo va, digamos, grada de pequeño a grande y después a pequeño, digamos, de un lado del formato al otro. Bueno, entonces esa es una manera. Entonces la idea es esa, que sea de una manera estricta en el sentido de que sean similares, cada movimiento de gradación sea similar, pero tenga esa diferencia de cada, o sea, que cada que cambie el módulo sea diferente. Listo. Digamos, eso puede darnos a nosotros una ilusión óptica interesante. Entonces vamos a ver los módulos de gradación, ¿cierto? Entonces nosotros podemos gradar la forma en tamaño, ¿cierto? Podemos gradarla en cómo gira, por ejemplo, esta en el plano, ¿listo? La posición en el plano o en el formato nuestro, ¿listo? La textura también puede variar. Por ejemplo, esta imagen podría ser, este módulo podría ser de rojo a un color frío, ¿cierto? Entonces puede ser de rojo a azul. Puede ser en una monocromía, ¿cierto? Que vamos de un rojo a un rojo desaturado y así sucesivamente, ¿listo? Y la textura también cambia. Esta cambio puede, esta gradación, digamos, la puedo yo, digamos, cambiar, ¿cierto? Esta de forma o de módulo, puede ser un triángulo, puede ser un hexágono, puede ser un trapecio el que esté dando estos giros, ¿listo? Entonces eso varía para todos. Se puede aplicar para todos, perdón. Entonces, los círculos se podrían, pero si son en un solo color, pues como que difícil, ¿cierto? Entonces tendríamos que tener la capacidad de una figura interna que nos esté dando esa referencia de que él está girando. ¿Listo? Entonces vamos a ver, este gira en el espacio, ¿cierto? Cómo va girando y va tomando pues como esa gradación hasta quedar a 45 grados. Puede seguir girando hasta volver a quedar en este punto, ¿cierto? Y la otra sería en el plano, sería cómo entra en el formato, ¿cierto? Aborda el formato. También podríamos decir que está cambiando de un cuadrado y puede llegar a volverse un círculo de igual manera aquí. ¿Sí? Pero más adelante vamos a ver pues unos ejemplos de esto. Listo, entonces tenemos la gradación pues en el del módulo y tenemos el espacio pues cómo aborda desde acá, cómo entra y sale. Puede ser a la inversa, ¿cierto? De arriba, o sea, entrando por este lado, o sea, de arriba o de acá, de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿listo? Podría ser al contrario, puede ser también del lado, puede ser de, supongamos que fuera aquí, del lado del formato, pues como del lado izquierdo o del lado derecho del formato. Bueno, entonces, digamos que nosotros podemos variar el tamaño, ¿cierto? Pero en este caso, el módulo lo único que está haciendo es rotando en el plano o en el formato, ¿listo? Y eso es lo que lo hace pues que se vea pues como diferente. Como se va volviendo aquí de pronto, pues se podría ver como un rombo. Entonces vamos a ver que eso depende, igual puede ser en el sentido contrario, puede ser hacia atrás, ¿cierto?
Puede ser de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Diagonal también, ¿cierto? Puedo abordar el formato y rotando mi módulo, digamos, de una manera diagonal, ¿cierto? Y la progresión en el plano, pues ya lo decíamos, ¿cierto? Que es como entra por un punto y sale por el otro, ¿sí? Entonces puede ascender, puede bajar, puede trasladarse también en una diagonal, también puede entrar. ¿Listo? Bueno. Y vamos a ver la gradación espacial, ¿cierto? Entonces esto, digamos, afecta al módulo en su relación con el entorno, ¿sí? Digamos, en este caso sería con el negativo, que sería el blanco. El positivo es el negro, el negativo sería el blanco. Y cómo esta rotación se ve, aunque es una ilusión óptica, ¿cierto? Es una ilusión óptica porque lo que nosotros estamos haciendo aquí es generando unas diagonales cada vez, digamos, con un ángulo más cerrado, hasta volverlo como un trapecio, y volvemos la imagen más, perdón, el módulo lo volvemos más pequeño, como con estas diagonales, ¿sí? Entonces vemos cómo da esa ilusión óptica como si estuviera cayendo hacia el frente, ¿cierto? Puede ser también que se esté levantando y viene de aquí, de aquí, de aquí, para allá. Entonces estamos en la rotación espacial, ¿cierto? Entonces el módulo, digamos, se ve cada vez, digamos, se ve menos el borde, entonces hasta llegar a quedar como una línea, podría ser, ¿cierto? Y lo otro sería la progresión espacial. Entonces, cómo el módulo se va transformando, ¿sí? A medida que va como recorriendo el espacio. Como este módulo este módulo referenciado con este nos da esa idea de que está lejos. Obviamente estos pasos que hay entre el más grande y el más pequeño, estos tres pasos nos pueden a nosotros reforzar esa idea de que el uno se está desplazando en el espacio y está yéndose, digamos, más lejos, más al fondo. Podemos de nuevo variar el color, gradar el color, y eso nos va a dar aún más esa idea de que está lejos, ¿sí? Como por ejemplo, si más grande se ve más cerca, entonces puede que tenga un color más intenso, y a medida que vamos gradando la forma o el módulo, lo vemos más desaturado. Puede ser ese un concepto, ¿cierto? Que arranquemos en un rojo o en un azul aquí muy intenso y acá terminamos en un azul oscuro, en un azul claro, en un azul desaturado, y eso nos da esa ilusión óptica de que está lejos. De hecho, eso en la naturaleza lo vemos nosotros, eso se llama perspectiva atmosférica, ¿cierto? Vemos las cosas muy lejanas, empiezan a teñir como de un azul, como que se ven borrosas, pero como en una capa como de azul en la atmósfera. Cuando ustedes tengan la oportunidad, miren al infinito y más allá, miren lejos y van a ver como esa atmósfera, ¿cierto? Como que las cosas se empiezan a tinturar de azul, y cada vez entre más lejos se tinturan más como de ese azul, pero eso es un producto pues dado por la atmósfera. Ya entonces vamos a ver la gradación pues de la figura, ¿cierto? En la figura podemos encontrar estos dos caminos. Entonces vamos a ver la unión y la sustracción, ¿cierto? Entonces digamos que ¿cómo puedo yo cambiar la forma? Sustrayéndole otra, ¿sí? Le puedo sustraer un círculo, ¿sí? Le puedo sustraer un círculo, le puedo sustraer un triángulo, le puedo sustraer una estrella, le puedo sustraer un hexágono, un cuadrado, obviamente más pequeño, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que este módulo es un módulo rectangular. En este caso estamos sustrayendo un círculo. Nuestra mente está generando a partir de esta sustracción, de esta parte, está generando el resto del círculo, ¿cierto? En nuestra mente nosotros nos imaginamos que el círculo viene como por esta parte, ¿listo? Entonces es interesante. Después vendría la unión, que es esa sumatoria de dos formas, ¿cierto? ¿Cómo puede ir saliendo? También puede llegar, ¿sí? En este caso está sustrayendo porque estamos fusionando con el positivo y el negativo, ¿cierto? Entonces el negativo está entrando acá y el positivo se está volviendo cada vez menos esta parte, ¿cierto? O sea, digamos, se ve cómo entra el negativo acá y nos da esa ilusión de que se está sustrayendo, digamos, ese círculo, y en este caso está como saliendo el círculo. Está saliendo un círculo, puede salir de nuevo un triángulo, un cuadrado.
Y la idea para que haya esa unión, para que esos dos módulos se vean unidos, pues deben conservar como un mismo color, ¿cierto? La idea es que sería interesante que ellos a medida que se van uniendo, pues tengan un mismo tono, porque si no se van a ver como dos formas aisladas, ¿cierto? Dos formas diferentes. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el caso del cuadrado, ¿cierto? Y tenemos un círculo. Si este círculo tuviera un color, no sé, miremos este, ¿cierto? Entonces no se vería como unida de esa forma, ¿listo? Pero entonces, si nosotros le ponemos el mismo color, pues vamos a ver solamente una forma, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hay como una cuestión de detalle. Es como que aquí se ve que no entra, pues como que no se ve bien unido, pero digamos que ustedes entienden la idea, ¿listo? Bueno. Entonces lo interesante de esto es eso, que podemos armar unir nuevas formas a partir de la gradación, ¿cierto? Cómo voy gradando y cómo esa forma va cambiando de una a otra, ¿cierto? Como eso empezó un cuadrado y ahorita puede ser como, no sé cómo me podría llamar. Digamos un semicírculo con un cuadrado, como una cabeza, por ejemplo, si vemos, esto podría haber como un tarro de basura, ¿cierto? De lado, ¿sí? Y aquí está la tapa en esta parte, aquí. Perdón, aquí está la tapa en esta parte. O acá, bueno, al frente, no sé. Voy a poner la tapa de hecho para que veamos esa. Vamos a ir, cambiémosle la boca, pues, como del tarro. Vamos a ver si nos da. Acá. Está muy pequeña, ¿cierto? Veámoslo acá. Bueno. Ahora ya se parece a un fantasma. Bueno, pues puede ser muchas cosas. ¿Listo? Pero entonces esa es la idea. De llegar a eso a partir de la unión de dos formas y de la gradación. Obviamente la idea es que eso sea progresivo, que haya cambio en cada módulo para que tenga ese efecto de gradación. Los otros dos casos serían la tensión y la compresión. Obviamente son fuerzas externas que están haciendo esto, pero ustedes, por ejemplo, en este caso de la tensión, ¿sí? Digamos que ponemos a prueba la elasticidad de nuestro módulo. Y digamos que si ustedes notan esta deformación, esta gradación se está dando a partir de una tensión y eso genera una forma más orgánica, ¿sí? Unas curvas más, por decirlo así, tan naturales, no tan geométricas como el caso de la unión. ¿Listo? Entonces se puede en otras formas, pues no sé, unas líneas más rectas, ¿cierto? Y como que estamos pellizcando el módulo y lo estamos tensionando y por eso se produce esta deformación. Y la otra sería la compresión, ¿cierto? Entonces, en este caso estaríamos como empujando de afuera hacia adentro y estamos generando esta deformación. De nuevo es una deformación con unas curvas, digamos, más orgánicas, ¿cierto? Tiene un fluido, digamos, como más natural. ¿Sí? Estas curvas las vemos nosotros pues, presentes en la naturaleza en toda parte. Digamos que cuando las cosas se deforman, aunque hay cosas que se deforman de manera geométrica, ¿cierto? O geometrías, perdón, más exactas, como un círculo, un cuadrado, un triángulo, pero digamos que sería a partir de una intervención más inteligente, no de una manera tan espontánea como la naturaleza, nos lo muestra a veces. Pero en este caso, el efecto de la, digamos, compresión se nota más cuando las curvas son orgánicas. Bueno, entonces llegamos acá al punto del camino de la gradación, ¿cierto? Entonces, digamos que toda forma puede ser gradualmente convertirse en otra, ¿cierto? Entonces este círculo se puede convertir en un cuadrado, este triángulo en un cuadrado y así sucesivamente, ¿listo? Este círculo en un hexágono, ¿listo? Entonces, esa transición se hace a partir de diferentes pasos, ¿cierto? Diferentes módulos y la idea es esa. Entonces, pueden haber dos casos donde sea muy rápido o muy lento. Ahorita vamos a ver los dos casos, rápidos y lentos. Entonces, en este caso, vemos el primer ejemplo. Sería como yo, digamos, como amoldando el círculo, lo voy convirtiendo de una manera como muy delicada, si se puede decir. No tan dura. Lo voy moldeando para que llegue a ser un triángulo.
Obviamente entre este y este ahí debería haber como un pasito más porque todavía sigue viéndose muy curvo acá en las esquinas, en los aristas, y ya pasa las aristas pues totalmente rectas. Entonces lo ideal sería otro pasito más, pero el concepto es ese, que cada que yo paso de un módulo a otro, vea yo esa transición y esa diferencia, ¿listo? Que sea como esa la idea. Porque si salto, por ejemplo, o si por ejemplo este paso fuera un círculo que no se ve un cambio total, entonces ahí habría una repetición, no una gradación de tamaño, ni se estarían valiendo uno de los módulos similares, ¿cierto? La similitud, no que haya una repetición de módulos, listo. Entonces ese sería el primer camino, haciéndolo de una manera como más amable, con curvas, como yo voy moldeando la forma hasta llegar a otra. El caso B sería ya recortando la forma. Esta es una forma, digamos, más radical, donde yo voy cortando partes de la circunferencia y esas formas corresponden la una a la otra, ¿no? Cada que yo hago un paso nuevo, yo veo que la anterior, o sea, que esta salió de la anterior, ¿cierto? No es un cambio, pues, súper radical. Por ejemplo, si yo arranco cortando por aquí, por acá, por acá, la segunda, pues, serán los cortes más grandes, ¿cierto? Y así, miren que las líneas diagonales se van viendo cada vez más. Pero entonces, ¿qué tal que yo arranque por un corte aquí diagonal? Y digamos, arranque con un corte aquí diagonal. Y en la próxima, en esta sería, entonces yo arranque con un corte acá, en la parte superior, ¿cierto? Horizontal. O diagonal acá en la parte baja. Entonces ya esa gradación perdería su efecto, porque entonces serían, digamos, dos formas totalmente diferentes, que una no tiene relación con la otra. Entonces lo ideal es eso, que vamos dándole ese, moldeamos hasta llegar al triángulo. Este sí, digamos, tiene más correlación, porque pues aquí ya estamos llegando casi a las aristas o a las esquinas, digamos, ya del triángulo. ¿Listo? Vamos a ver el tercer caso. Sería el C. Entonces es digamos, la gradación del círculo al triángulo, pero entonces como el círculo, recordando esta gradación en el plano, esta progresión, ¿cierto? Como entro y salgo del plano. Entonces en este caso sería eso, pero no con una misma forma, sino que yo voy saliendo del plano, mi círculo va saliendo y el triángulo va entrando y llega a ser esto, ¿sí? Es una manera sencilla, pero hay que tener cuidado con esta diagonal, ¿cierto? Sí, hay que llevar esto, digamos, de una manera, bueno, qué porción saqué yo del círculo y en la próxima otro poquito y así sucesivamente para que tenga esa secuencialidad, ¿cierto? El cuarto ejemplo sería como un zoom. Tenemos el círculo y ya, eso a medida que vamos acercándolo nos damos cuenta de que en el fondo, pues no lo podemos percibir, se ve el triángulo, ¿cierto? Entonces el triángulo empieza a crecer, a venirse hacia nosotros, digámoslo así, ¿sí? Empieza a venirse hacia nosotros o nosotros podemos irnos hacia el triángulo, pero la idea es que el triángulo está cambiando de forma, se está volviendo más grande y el círculo cada vez se vuelve más pequeño, ¿cierto? Miren, entonces el círculo ya, digamos, queda dentro del triángulo, hasta que se desaparece. Entre estos dos, yo diría que podría haber un planito, ¿no? O sea, un módulo entre estos dos, ¿sí? Yo diría que entre estos dos puede haber un módulo para que los una, porque se ven como muy diferentes entre los dos. Entonces, no sé, puede ser por un poquito más acá, sí, como más cercano aquí, no sé. Esa es la idea. Y aquí también, pues como falta un paso, pero pues se entiende el concepto de cómo la forma empieza a crecer y la otra se empieza a volver pequeña hasta que la otra queda en el plano y la otra, digamos, que desaparece. Y el caso 5, entonces el círculo, digamos, se puede expandir. Lo que yo ya entonces voy a hacer aquí es, tomo el círculo y empiezo a expandirlo tanto que empiezo a ver como esa parte, o sea, empiezo a ver ese módulo que está dentro, empiezo a ver el triángulo, y ya estoy tan cerca y expando tanto el círculo que ya se me pierde y solamente queda el triángulo en este punto, ¿sí? Solamente queda aquí. Entonces es como cuando uno
está, digamos, pues claro que no, eso no es así porque pues yo no he visto un gigante, pero digamos, imaginémonos nosotros mm, viendo la suela de un gigante, ¿cierto? La suela del zapato de un gigante. Entonces, nosotros veríamos solamente una porcioncita pequeña de ese zapato. Si el gigante fuera de, pongámosle, unos 100 metros de alto. Pues imaginen la escala, el tamaño de ese personaje. Si yo me acerco mucho, voy a ver la suela del zapato, bueno, no sé, un detalle como el color, algo así. Si yo me alejase mucho, mucho, ya podría percibir el gigante, ¿sí? Entonces, tiene que ver más o menos con este concepto. Espero pues que lo entiendan y se lo imaginen, pero más o menos esa es la idea, listo, a diferencia del paso anterior o de la forma anterior. Y ya el sexto sería como, digamos, yo empiezo a elevar el círculo. Si nosotros analizamos un cono, si lo vemos desde arriba, y el cono tiene como esa característica de ser un solo tono, un solo color, el cono desde arriba se ve como un círculo. A medida que yo lo voy elevando, ¿cierto? Lo voy girando. Entonces él empieza a aparecer, ¿cierto? Pero a diferencia de la primer... pero yo organizo esto acá. A diferencia de la primera... del primer ejemplo, el primer camino que podemos tomar para hacer la gradación de una forma a otra, de un módulo a otro, este sí tiene unas formas geométricas ya más definidas en la parte superior y en la parte inferior, ¿sí ven? Lo que hace es que vamos viendo cómo se gira, cómo las diagonales empiezan a imperar. El círculo empieza a desaparecer, las diagonales empiezan a imperar. Miren que aquí ya casi no se ve la circunferencia. Y aquí ya se ve de lado. Entonces un cono de lado se ve como un triángulo, listo. Eso es, digamos, algo que aparentemente es muy como que, ay, obvio, pero es algo que ustedes, pues es bueno que adopten como teoría y como, digamos, dentro de su quehacer como diseñadores, ¿sí? Que tengan eso claro, esos conceptos técnicos de las cosas. Y ahorita vamos a ver entonces la velocidad, ¿cierto? Entonces, digamos, este concepto parte de lo que les decía. Se puede ser muy abrupta la transformación, la velocidad puede ser muy rápida o puede ser muy lenta, ¿cierto? Yo puedo tener muy pocos pasos, como en este caso aquí. Muy pocos pasos o puedo tener muchísimos pasos, ¿cierto? Como en el caso de abajo, ¿cierto? Cada uno de esos dos caminos, digamos que tiene sus ventajas y desventajas, ¿cierto? Entonces, en el o sea, digamos en la forma, si lo hacemos de una forma rápida, ¿sí? En este esquema, podemos ver que hay tres formas, ¿cierto? Que si no tienen como esa relación la una con la otra, parecen formas totalmente aisladas y no que este triángulo salió de este círculo, ¿cierto? Entonces se corre el riesgo. Estas en este momento nos dan como esa ilusión de que se transformaron, pero porque pues están una al lado de las otras, pero ese es el problema que se podría dar allí, que sean tan diferentes la una de la otra que no se entienda el proceso de gradación del módulo, de la forma. Entonces, esto a modo pues como de cultura general, el cine pues más o menos en sus principios manejaba este mismo concepto. En sus principios el cine, ustedes han notado, los que han visto cine mudo, el cine de principios del siglo pasado, era muy rápido, o sea, el movimiento se veía súper rápido. Resulta que en esa época no se había llegado a la conclusión de que eran 24 fotogramas por segundo para yo poder capturar el movimiento, digamos, de manera natural, que el ojo lo convirtiera en un movimiento natural, ¿sí? Entonces, se veía muy rápido, eran pocos pasos, hasta que pues esa ciencia, el cine, pues fue empezando a perfeccionarse, empezaron a darse cuenta de que eran más cuadros y llegaron a la medida de que eran 24 cuadros por segundo. Para recrear un segundo de movimiento necesito 24 fotogramas que capten ese movimiento, tomarle foto al movimiento, cada segundo 24 fotogramas. Entonces, en esa época eran menos, entonces por eso se veía todo rápido. Entonces lo mismo, el concepto es igual, es menos fotogramas, menos pasos, entonces todo se ve como más rápido, listo. Y ya vamos entonces a digamos, al camino lento, ¿cierto? La transformación lenta, entonces, digamos que demasiadas formas también me darían como resultado repetición de formas si yo no hago las modificaciones
necesarias para que parezca diferente cada que hago ese módulo o esa forma, ¿sí? Cada que la transformo, yo necesito que cambie, ¿cierto? Porque si no, pues no va a producir el efecto. Ese concepto también se puede utilizar para el stop motion, ¿sí? El stop motion, ustedes ven estas animaciones que son figuras de plastilina con esqueletos en alambre. Cada fotograma hay que mover la figurita un poquitico y ya después se unen todos y ahí es donde se ve el movimiento. Entonces básicamente es esto. Si la figura se mueve, no se mueve y yo tomo fotogramas, pues van a ser los mismos y va a quedar ¿qué? Estático. O sea, entonces se va a ver todo igual. Entonces de esa misma manera, entonces el proceso de la gradación del módulo, la velocidad de la gradación debe darse lenta si es el caso. Y si es lenta, pues cada módulo tiene que ir cambiando de una manera gradual y que el uno parezca salido del otro. ¿Listo? Entonces, quedamos claros. Entonces, ahorita vamos a ver ya lo que son los modelos de gradación. ¿Sí? Cómo yo estructuro esa gradación de esos módulos. Entonces, digamos, eso me puede favorecer a mí, por ejemplo, donde yo lo haga de manera vertical. Ya vimos ejemplos de gradaciones de manera vertical, paralelo, o sea, uno al lado del otro, va creciendo, en diagonal, ¿cierto? Entonces, los módulos también pueden ser dispuestos a lo ancho, ¿cierto? Del formato, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, listo. Entonces, hay diferentes rutas o modelos de gradación. Entonces vamos a ver los movimientos paralelos serían estos tres básicamente. Entonces aquí podemos, por ejemplo, este caso sería este modelo de gradación, ¿sí? Que sería el paralelo, ¿sí? Vertical. Entonces podemos ir aquí cada una de estas casillas que dice 1, 1, 2, 2 y así sucesivamente puede sugerir el tamaño del módulo, cómo el módulo cambia, ¿sí? Lo que vemos acá. Lo que vemos aquí en este ejemplo. En este ejemplo vemos que el módulo va cambiando, ¿sí? Paralelamente los unos de los otros, ¿cierto? Pero aquí sí va de pequeño a grande y vuelve y cae al pequeño. Listo. Ya lo otro sería diagonal. Eso puede ser de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Este sería el modelo horizontal, ¿sí? Paralelo. De igual manera, o sea, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y las diagonales, puede ser diagonal. Él va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Sí? De aquí, en este caso está como mostrado la progresión o la gradación puede darse en la esquina superior izquierda hacia abajo, ¿listo? O puede ser en este sentido, ¿listo? Paralelo en este sentido, ¿listo? Entonces es interesante esta forma. Es como de pronto las más usadas. Ya sería el movimiento concéntrico que sería 1. Vemos este otro marco que sería, este otro renglón, digámoslo así, sería el 2. Y este otro renglón sería el 3. ¿Listo? Vemos cómo es un cuadrado horizontal completamente. Y en este caso ese cuadrado se rota a 45 grados. Entonces ya es desde el centro. La figura pues crecería el doble, el triple, el cuatro. Crecería el 1, el doble y así sucesivamente. Listo. Y aquí podemos ver que es como una cruz, ¿cierto? Entonces aquí se abría otra cruz. Vemos acá otra, ¿cierto? Listo. Y así sucesivamente voy haciendo crecer mis... El más complejo podríamos decir lo que es el zigzag, ¿cierto? Como yo lo dispongo de una manera horizontal. Entonces acá arrancan los módulos, ¿cierto? Y así sucesivamente van creciendo. Yo por aquí hice un ejemplito, ¿cierto? Vamos a verlo aquí. Acerquémoslo. En este caso está ese modelo verticalmente, pero entonces yo lo puedo seleccionar y voy a girarlo, Girémoslo 90 grados. Listo. Entonces lo vamos a ver.
estos son unos discos, ¿cierto? Entonces vemos que este es son el 1, que vemos acá, ¿sí? Mi primer módulo, ya vienen los módulos doble, supongamos, ¿cierto? Viene aquí, miren cómo hace el zigzag acá. Y después vendría este viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí. ¿Sí? Como ya sería como el tercer plano, el tercer renglón. Y así sucesivamente. Voy creciendo, listo. Es un poquito más complejo porque la geometría empieza, entre el módulo va creciendo, la geometría empieza a volver un poquito más complicada. Y aquí es el mismo, es un zigzag similar, pero acá, digamos que este es vertical, ¿cierto? Entonces, como va creciendo, y este sería el tercer caso, que se arma como una N. Acá arranca 1, 2, 3 y acá el 4, y así sucesivamente va haciendo ese zigzag. Puede ser interesante esta forma, listo. Entonces, cada una de estas estructuras se pueden trabajar para darle pues como ese movimiento a nuestra gradación, listo. Entonces, aquí vemos varias estructuras fusionadas en varios estilos de gradación, ¿cierto? En este ejemplo, listo, tenemos paralelo, ¿cierto? Tenemos un movimiento paralelo, ¿sí? Tenemos un movimiento, podría decirse que una progresión en el plano, cómo vamos entrando y vamos saliendo. Cómo podemos tener aquí también la unión. En este caso estamos viendo cómo se empieza a separar dos círculos, ¿cierto? Tenemos la idea de que también podemos desde arriba hacia abajo, digamos, transformar ese módulo, gradándolo, ¿cierto? Aquí parece ser que estas 4 líneas y estas 4 van a encontrarse en el centro. Miren cómo el centro, ¿cierto? Entonces nos da también como una diagonal aquí. Si ustedes ven como que las zonas más densas, donde se ven más los círculos, es como en esta parte central. Al trabajar yo pues como esos módulos, digámoslo en el sentido pues como inverso, que todo este sale de aquí para acá y este sale de aquí para acá. ¿Qué otra estructura podríamos ver? Entonces vemos que hay unión, ¿cierto? Hay una estructura paralela, vertical, que sería esta estructura. Vemos que hay la unión del tamaño. Y vemos también que es de arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Listo. Ahora vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Este tiene una característica particular que ya maneja como una tridimensionalidad. Nosotros ya estamos viendo son unos cilindros acá, ¿sí? Y nos dan la idea de que los cilindros más altos son los que tienen la base más grande y los más pequeños son los que tienen el tamaño más, los círculos más pequeños son los que tienen, digamos, son los cilindros más pequeños. Y va como creciendo. Esto es como si viéramos una ola. También vemos una gradación, una unión. Miren cómo aquí están unidos y se empiezan a desunir y aquí vuelven y puede que por acá se vuelvan a unir, ¿cierto? Vemos una gradación de color, ¿sí? Vemos como tenemos un tono frío acá y vamos pasando un magenta desaturado, como que hay más claridad en esta zona, hay más luz y llegamos a un violeta, ¿sí? Que sería como la unión de estos dos colores. Listo. Miren aquí cómo tenemos esto. Sería interesante. Bueno, aunque aquí se ve. Miren que hay un tono más fuerte y cómo voy llegando yo a un tono más desaturado y eso a mí me da como esa ilusión óptica también. Se produciría de pronto un efecto más marcado, como de profundidad allá, donde yo tuviera, por ejemplo, este fuera más claro, los que están más arriba les da más la luz y los que están más al fondo se ven más oscuros. La base también tiene una gradación. Mire, es un tono. Mire aquí cómo tenemos la base. ¿Sí lo ven? Aquí el azul. Mírenlo acá. Listo. Y cómo vamos gradando de tono hasta llegar a un violeta por acá. Listo. Este ejemplo es interesante. Es un gráfico que se puede ilustrar. Son varios módulos. Mírenlo en 3D. Esto se podría hacer en una maqueta en palitos de balso. ¿Sí? Hay muchísimas maneras de recrearlo. Entonces es un ejemplo muy interesante de cómo puedo yo trabajar los supermódulos. Son círculos básicamente, ¿cierto?
Son círculos básicamente. Y tienen un truquito. Miren que todos se ven. Por ejemplo, yo aquí veo el círculo casi que lo veo miren, este lo veo desde arriba, ¿cierto? O sea, yo estoy desde arriba viéndolo y veo un círculo. Es un cilindro, pero yo sé... O sea, sé que es un cilindro en comparación a estos otros. Pero miren que si yo lo veo desde arriba es un círculo en la base alrededor. Es este color violeta. ¿Sí? Pero miren, entonces pareciera como que yo estoy ya viendo como de lado porque ya aquí empiezo yo a ver ¿qué? Los cilindros de lado, pero hay un truco muy particular que sería los círculos siguen estando en 2 dimensiones, ¿sí? Digamos, técnicamente yo debería ver estos círculos como unos óvalos si viese el cilindro como es, ¿cierto? Pero miren que yo sigo viendo círculos, los círculos perfectos, miren acá, ¿sí? Pero yo estoy viendo aquí como una tridimensionalidad, como si estuviera cayendo el cilindro. Entonces es bien particular esta ilustración, ¿cierto? Entonces aquí vemos pues como la gradación de color, mire que de un tono cambia al otro, llega a un tono más claro y vuelve, ¿listo? Entonces es interesante. Este ejemplo, digamos aquí hay unos supermódulos, unas calaveras y esto es como una máscara, no sé, ¿cierto? Entonces eso es un módulo de similitud. Vemos aquí por ejemplo cómo se arma una rampa con esta curva a la inversa de esta, ¿sí? Cómo cambia. Y como podemos ver como si esto fuera un camino, una rampa que nos lleva a este centro. Y miren que tenemos una estructura excéntrica, ¿cierto? El centro del formato sería esto, pero miren cómo se ubica acá en esta esquina. Entonces cómo todo empieza a confluir hacia allá, cómo todo empieza a llegar hacia allá, las líneas diagonales. Y vemos cómo los módulos, cada módulo es diferente, o sea, cada módulo va cambiando. ¿Cambia en qué? En su forma, porque miren que esto que contiene este supermódulo, esta calavera, aquí es más grande la calavera, ¿sí ven? Y miren que acá es mucho más grande. Y aquí viene otra diagonal, entonces es como un túnel. Estas paredes están aquí. Están acá las paredes. Y este túnel, miren cómo va hacia el fondo. Van cambiando de tamaño también. Van llegando a ser muy pequeñas, ¿cierto? Y nos da la ilusión como de que estamos cayendo allá. ¿Listo? O que estamos atravesando un túnel y la perspectiva nos da esa sugerencia de como que al fondo. ¿Listo? Entonces es muy interesante este ejercicio. También un poquito enredado, ¿cierto? Porque ese positivo y ese negativo, ese blanco y negro nos da esa confusión. Pero es interesante cuando empezamos a ver esas formas ya como más definidas, el túnel y el camino. Este puede ser como el puente de Asgard, ¿cierto? Pues metiendo ahí a los Avengers y a Thor. Bueno, este sería el caso de una estructura, digamos, de similitud. Sería esta estructura, podría verse como esta estructura. Lo que pasa es que aquí está la mezcla entre triángulos y unas formas ahí no definidas de 4 lados, ¿cierto? O sea, ni trapecios, ni cuadrado, ni rectángulos. Pero esto, digamos, es la abstracción de un pájaro, ¿sí? Entonces puede ser muy interesante cómo juego yo con esos tonos. Entonces esas estructuras me sirven a mí para eso. Esto es una ilustración pura, ¿cierto? Digámoslo así. Publicitariamente lo podríamos ver como, no sé, para ilustrar un libro, pero pues digamos como a nivel de publicidad, pues podría servirnos en ciertos casos. Esta técnica, sí. Esta técnica es muy popular, ¿cierto? De, digamos, convertir en vectores, en cuadrados, en triángulos. Más que todo en triángulos se ve mucho el uso de los triángulos para vectorizar una persona, ¿cierto? Para vectorizar una imagen de la naturaleza, una imagen, digamos, que no tenga ángulos tan rectos, ¿cierto? Como el rostro de una persona, bueno, animales, todo eso. Y el caso de esta ilustración puede ser que la persona tomó la imagen de un niño o una persona en un columpio y empezó a sacar las líneas, ¿cierto? Esta es una estructura también de similitud, ¿sí? Vemos que hay triángulos y vemos que hay formas como estas, ¿cierto? Unos polígonos, digámoslo así, o unos vectores. Y esos vectores se empiezan a generar esta línea. Entonces la persona tomó las líneas predominantes, y de allí empezó a tirar diagonales, ¿cierto? Empezó a dividir todo eso con esas diagonales y las extendió.
y donde las diagonales se cruzaban generaba, ¿cierto? Yo también puedo empezar a rellenar cada uno de estos vectores. Los puedo empezar a rellenar, bueno, pero se perdería el efecto que es el de ver al personaje este pues en el columpio, o esa idea pues que nos da esto, porque es cierto, para otros ahora verán otra cosa, pero pues uno ahí claramente ve a alguien en un columpio. Aquí están las cadenas del columpio, las barras pues que tienen aquí el ciento del columpio. Estos triángulos, miren cómo las líneas y cómo yo cuando le doy color a cada una de esas intersecciones, pues a esos vectores, a esos polígonos, yo empiezo a direccionar pues como la mirada del observador aquí al centro de mi pues como de mi objeto principal, ¿cierto? Entonces eso era lo que les traía pues como en el tema de gradación, en el tema también pues algo de la similitud. Entonces quedamos atentos pues a inquietudes y se cuidan mucho.